Dios me los bendiga a todos. Para mí un placer nuevamente traerle la clase bíblica en la mañana de hoy. Donde último nos quedamos el domingo pasado, estábamos hablando sobre los guías ciegos, que eran los fariseos, ¿verdad? Los fariseos que estaban encargados de hacer una observación de que el pueblo judío cumpliera con la ley, ¿verdad? Con la ley de Dios, pero lamentablemente, pues ellos no se la aplicaban y guiaban a un pueblo hacia pues, la perdición, ¿verdad? Porque cuando uno no está de parte de Dios, pues lamentablemente está perdido, ¿verdad? Si uno no está en la luz, está en la oscuridad. Así que en la mañana de hoy vamos a continuar en Mateo 23. El domingo pasado nos quedamos hasta el 22. Vamos a comenzar con Mateo 23. Ahora sí, ok, Mateo 23. Y el 23 y el 24 tienen un tema muy parecido a lo que estábamos hablando el domingo pasado sobre los guías ciegos. Así que vamos a comenzar a leer el versículo 23. Osvaldo, si puedes leerme el 23, por favor, nada más. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, aquí continuamos con un poquito del tema de los guías ciegos. Les voy a explicar por qué este versículo sigue con el mismo tema de los guías ciegos. Aquí vemos que dice que los fariseos eran hipócritas, vuelve y lo dice. ¿Por qué? ¿Verdad? Nuevamente les digo, Cristo no solo lo decía eso por decirlo, había una razón. Dicen que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, el famoso diezmo. El diezmo era una parte importante de la ley. Vamos a pasar a Levíticos 27, versículo 30. Doris, si puedes leerme, por favor. Levíticos 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el futuro de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ok, aquí en este versículo aparece este mandato de nosotros dar un diezmo, ¿verdad? Hoy en día se considera como el 10% de tus bienes, ¿verdad? Hoy en día hay iglesias que practican aún esta doctrina, aunque ya no es obligado dar un diezmo. Y se da de forma monetaria, ¿verdad? Dinero. En aquel tiempo se daba también, dice, la simiente de la tierra, el fruto de los árboles. Así que el diezmo también se daba de diferentes maneras, ya sea en ganado, ya sea en fruta, ya sea en especias. Lo que tú te dedicaras y tuvieras, eso tenías que diezmar. Así que era importante en que un judío diera un diezmo. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema según el versículo 23 que leíste, Osvaldo? Que hablan más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Interesante, ¿verdad? Ellos estaban tan y tan concentrados en que el pueblo diera su diezmo, que estaban ignorando unos principios fundamentales de ser un buen discípulo de Dios, ¿verdad? Vamos a discutir esas tres: justicia, misericordia y fe. Vamos a empezar con justicia. Antes de que siga con esas ideas, Sí, quiero traer el corazón de Caín, claro. que él trajo una ofrenda por cumplir, aquí está su ofrenda, pero Dios no está interesado en la ofrenda, sino el corazón y cómo trata a Dios por medio de la ofrenda. Entonces, la idea es, la importancia no es que está haciendo esto donaciones así por hecho y ya, no hay corazón en ello. Y eso es el problema.
Claro, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Caín, que Caín ofrendó por hacerlo, ¿verdad? No se sabe por qué fue que Dios no le agradó, pero obviamente algo en el corazón de Caín no estaba bien para que Dios no le agradara su ofrenda. Acuérdense que estos diezmos iban para el templo. ¿Quiénes eran encargados del templo? Los sacerdotes, los fariseos. ¿Quién iban a aprovechar esos diezmos? Ellos mismos, ¿verdad? Así que en otras palabras, ellos estaban concentrados en qué, en sus ganancias a través de el diezmo. Así que por eso dice hipócritas, ¿verdad? Que están pendientes del comino, de la menta, del eneldo, ¿verdad? De estas cosas a las que ustedes se van a beneficiar, ¿verdad? Están diciendo, no, tienen que diezmar al pueblo de Israel, tienen que diezmar al pueblo de judío, ¿verdad? Para que estén bien con Dios, pero le hacía falta justicia, misericordia y fe. ¿Qué tú crees, Pablo? ¿Uno puede ser un buen servidor de Dios si uno diezma, pero no tiene justicia, misericordia ni fe? Y claro, la palabra. Imposible, ¿verdad? ¿Qué tipo de seguidor, qué clase de discípulo, qué clase de hombre que dice ser entregado a Dios le hace falta justicia, misericordia y fe? Claramente uno que no lo es. Justicia, ¿por qué justicia era tan importante? Vamos a pasar a Proverbios 21:3. Si Prats, por favor, puede leerme Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Muchas gracias, Prats. ¿De qué sacrificio están hablando? Pues el sacrificio que se hacía para el perdón de los pecados. Puede leerme Mateo 9:13. Pues significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a discutir este versículo un poquito para que podamos entender lo que viene siendo en el versículo 23. Dice, id a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Verdad? Porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para tú recibir un buen diezmo, para tú recibir una buena ofrenda, Isaura, ¿qué tipo de público tú necesitas? Para tú recibir un buen diezmo, una buena ofrenda. ¿Qué tipo de público necesitas? ¿La? Un público que pueda darte un buen diezmo y una buena ofrenda. Una persona que no es muy económicamente estable, una persona que está luchando en la vida, una persona que está perdida, una persona que está viviendo en a lo mejor algún vicio que necesita luz para salir de ese vicio, ¿verdad? ¿Qué tipo de ofrenda y qué tipo de diezmo puede dar? Tal vez nada. Entonces, ¿tú crees que estos fariseos tenían misericordia con aquellos que no podían dar buen diezmo? No, ¿verdad? Pero aquí Cristo vino a qué? De acuerdo al que tú leíste, Mateo 9:13, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, estos fariseos no, en otras palabras, no eran parciales, sino que ellos se iban con los que podían dar un excelente diezmo, una excelente ofrenda. Ah, no, fulano de tal, que tú eres dueño de tal y tal cosa y tú tienes estas cosas. Sí, por supuesto, ven con nosotros. El templo te abre tus puertas. Dios te recibe con los brazos abiertos. Únete a nosotros. Los que están perdidos, los que necesitan esa cura, que es el evangelio o la ley en este tiempo. Disculpa, puedes moverte porque fulano de tal que tiene estas tierras no puede pasar. Estos fariseos, mis hermanos, no eran misericordiosos más que con los que podían pagarla. Y la misericordia no se puede comprar, porque si nosotros pudiésemos comprar la misericordia, no podríamos pagarla. Así envió a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados. Así que eran unos líderes injustos y unos líderes que no mostraban misericordia con quién, con quien verdaderamente necesitaba el asilo de Dios, sino ellos que trataban a los que podían pagar ese asilo. Y déjame decirle, si yo pusiera un letrero ahora mismo enfrente de la iglesia, salvación por $20,000,
la iglesia hoy en día estuviese llena. Todas esas sillas vacías estuviesen llenas de personas que compraron su salvación por $20,000. Si yo pudiera poner $40,000, también estas sillas estuviesen llenas. Si yo poniera $50,000, las sillas estuviesen llenas. Si yo pusiera $100,000, no estuviesen tan llenas, pero estuviesen más llenas que hoy en día. ¿Por qué? Porque las personas piensan que no importa un precio, ellos quieren ir el camino fácil de poder comprar su salvación y no hacer un cambio que genuino, interno, un cambio de hombre. Quieren comprar su salvación para poder ser que el mismo hombre viejo y no renovado en Cristo. Y hermano, nosotros somos renovados en Cristo. Nosotros somos criatura nueva. Y como criatura nueva tenemos que evolucionar y crecer ¿con quién? Con Cristo espiritualmente. Y a lo mejor no queremos, nosotros pensamos, oye, pero Manuel, yo no quiero comprar mi salvación con dinero. Hay personas que quieren comprar su salvación con buenas dádivas. Hay personas que quieren comprar su salvación con ser un ejemplo a seguir, pero su ser espiritual no ha sido renovado con Cristo. No tan solo creemos poder comprar nuestra salvación con material, ¿sabes? Nosotros somos bien creativos para nosotros poder buscar una manera más fácil e intentar confundir o engañar en que yo soy salvo porque yo me lo merezco e hice tal y tal cosa. Intenté comprarla con ya sea material y buenas acciones, con mi ejemplo, pero si yo como ser o hombre espiritual no soy renovado en Cristo, lamentablemente no soy salvo. Solo la misericordia de Cristo me puede salvar. ¿Dónde la encontramos? La Biblia. ¿Dónde la encontramos? Siendo criatura nueva, creciendo con Cristo, siendo uno con Cristo. Saura. Los fariseos, al igual que lo que se ve hoy en día, ¿verdad? Porque esto no es solamente a estos tiempos. Claro. Eran personas superficiales. Lo que les interesaba era su apariencia y estaban concentrados más en su beneficio personal que en llevar una vida de agrado a Dios. Su corazón estaba muy lejos de Dios y de la obediencia a Dios. Era más el presumir, el exhibir su elegancia, su inteligencia, su sabiduría. Eran personas de buen hablar y eso causaba una impresión y cualquiera podría decir, ay, esta persona está llena de Dios, pero era un engaño a la vista de los demás. Eran unos corazones muy lejos de lo que Dios quiere. El simple título llena de arrogancia y de avaricia a una persona. El simple título de cristiano puede cambiar a un hombre a ser arrogante. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo por tú ser llamado cristiano puedes volverte un hombre arrogante? Mis hermanos, hay personas que toman el nombre cristiano como un título de superioridad. No, Dios está conmigo, no pueden hacerme nada, yo soy un hombre superior a todos ustedes, yo soy un hombre salvado, yo soy un hombre santo, yo soy un hombre al que este mundo no me importa y ustedes tampoco, porque no están con Dios. Si somos santos, si somos salvados, si somos diferentes al mundo, pero Cristo claramente dice, humíllense y no se tomen por superior a nadie. ¿Por qué? Porque ahora eres santo, pero anteriormente tú eras un hombre destinado a ir al infierno. Un hombre perdido, un hombre sin la salvación, que gracias a ahora que tú conoces la verdad, puedes entonces llegar a la salvación. Por supuesto. Y reconocer que aquí yo no soy superior, aquí el que tiene el poder y el que hace la transformación es Dios. Uno es un simple servidor que puede hacer mucho más de lo que hace. Por supuesto, ¿verdad? Es como Pablo decía en Romanos 7, hago lo que no quiero y lo que no quiero hago, ¿verdad? Yo por ser cristiano no quiere decir que voy a ser perfecto. Cristo me hace perfecto, Cristo me limpia, pero yo sigo siendo imperfecto hasta el día que yo me reúna con Él, ¿verdad? El que cree que esté firme, mira que no caiga. Y lamentablemente, ser cristiano o ser fariseo, se te puede subir en la cabeza, mis hermanos, y te puede dejar de Dios. Que tú tengas un título no quiere decir que lo seas. Que tú te proclames santo no quiere decir que lo seas.
Una renovación interna en Cristo te lleva a esa santidad y te lleva a ser salvo. Cayó entre ladrones y él venía de servir a Dios, pero sin embargo no tuvo misericordia. Exacto. Él venía a servir a Dios, pero no tuvo misericordia. Y como tú nos enseñas, verdaderamente sirvió a Dios al no tener misericordia con el que habían, ¿verdad? Robado y el que habían maltratado. Por supuesto que no. Bueno, tercero, fe. Vamos a pasar a Hebreos 11:6. Si Luis me puede leer, por favor, Hebreos 11:6. Sí, Hebreos capítulo 11, sí, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas gracias, Luis. Dice que Jesús dice que a ellos le hacían falta justicia, misericordia y fe. Le hacían falta fe, ellos no tenían fe. ¿Y qué pasa si no tenemos fe? Luis, a lo que acabamos de leer, ¿qué pasa si no tenemos fe? No podemos agradarle a Dios. Unos líderes espirituales de un pueblo al que a Dios no le agrada. Esto es fuerte, mis hermanos. A ver, al Cristo decir, ustedes le hace falta fe, está diciendo que Dios no se agrada de ellos. Pero ustedes creen que a esos fariseos les importa. ¿Ustedes creen que esos fariseos están interesados en que a Dios le agrada o no? Por supuesto que no. Por eso ellos siguen, porque en su mente no está en que si Dios se agrada con lo que yo estoy haciendo o no. ¿Qué hay en su mente? Si yo estoy agradando al que me está pagando. Si yo estoy agradando al que está diezmando cantidades grandes. Si yo estoy agradándome a mí mismo con las cosas que yo estoy haciendo. Eso es lo que hay en su mente. Y ahí es que venimos nosotros. Yo estoy agradando a Dios con mis acciones, estoy agradando a Dios con mis pensamientos, estoy agradando a Dios con mi espíritu, o estoy agradando a los hombres, o estoy agradando a mí mismo, o estoy agradando a mis familiares, estoy agradando a alguien que me importa más que agradarle a Dios. Soy una persona verdaderamente con fe, que cree en el Señor que está allá arriba y que se preocupa en que yo pueda ser un hijo fiel y obediente que le agrade a Dios. ¿Cuántas veces en el día nosotros nos pensamos, paramos un momento y pensamos, yo he agradado a Dios en el día de hoy? ¿Cuántas veces en el día nosotros meditamos, yo he hecho algo que le agrade a Dios? ¿Cuántas veces paramos en el día y decimos, yo he hecho algo para desagradarle a Dios? Eso es algo que tenemos que pensar, mis hermanos. A veces vivimos como si nada hubiese pasado, como si nadie nos estuviese observando, como si no vivimos para un Dios, y se nos olvida pensar, ¿estoy agradando a Dios en el día de hoy? Lo pensamos los domingos, cuando me levanto esta mañana, Señor, ayúdame a agradarte hoy, que voy a ir a la iglesia y voy a glorificarte y voy a hablar de tu palabra, o los miércoles o el sábado antes, déjame ir pensando en el Señor para el domingo yo ir contento, ¿verdad? Pero estamos pensándolo todos los días, incluso ese día no vamos a reunirnos como hermanos. Tenemos que meditarlo, mis hermanos, tenemos que pensar. A veces se nos olvida algo tan esencial como agradarle a Dios. Que nuestras acciones, pensamientos y de lo que yo hable glorifique y agrade a Dios. Daddy y después Isabel. De otra forma de pensar eso es en el oro. Hay oro puro, hay oro impuro y hay oro sintético, que no es nada de oro. Entonces, la fe o tiene que ser sincero y puro, o es casi hipocresía, es falso, no hay fe. Y el reino de Dios
es un reino de pureza y sinceridad. Entonces, si uno no tiene el oro de fe puro, entonces uno no es alineado con la voluntad de Dios. Mateo 23 los llamó hipócritas. Esa fue la palabra que utilizó. Hipócritas, porque aparentan ser justos, aparentan ser misericordiosos, aparentan ser hombres de fe y no tienen ni gota de estos principios fundamentales para yo ser un buen servidor de Dios. Pero sí se preocupan de que todo el mundo haya diezmado correctamente. Isaura, tú habías levantado la mano ahorita. Las preguntas que tú hiciste, que nos debemos de formular y las aplicamos en nuestro diario vivir, es lo que nos lleva a transformar. Es Claro. lo que lleva a transformar nuestro corazón, ¿verdad? Que a veces nos sentimos estancados espiritualmente, pues tenemos que pensar, estoy dedicando el tiempo que debo de dedicar, estoy poniendo de mi parte, estoy haciendo lo que es correcto, porque un corazón que tiene fe, que cree en Dios, quiere obedecer y la obediencia lleva a la transformación. Son cositas que andan de la mano. Y si eso no está en la vida de uno, pues uno tiene que pensar qué es lo que estoy haciendo y en dónde está mi prioridad. Porque como humano el mundo nos puede envolver. Claro. Tenemos que autodisciplinarnos para seguir este buen hábito. Mis hermanos, imagínense con cada decisión que tomamos, nosotros pensar, ¿estoy glorificando a Dios o Dios se agrada de esta decisión? Estoy teniendo una conversación con una persona, ¿Dios se agrada de esta conversación? Y ahí es que uno piensa de verdad si lo que está hablando está bien o no. Y dice, válgame, si Dios estuviese aquí presente, yo creo que yo no estuviese hablando eso, ¿verdad? Y está presente, eso es lo que pasa. A veces, no, Él está allá arriba, Él está aquí con nosotros, mis hermanos. Exacto. Porque estoy pensando hasta en lo simple, esto le agrada a Dios y eso es lo que te va a llevar a hacer las cosas. Ahí es cuando tú haces una verdadera transformación, pero es algo que requiere práctica, tiempo y determinación, autodominio. Exacto, así que, mis hermanos, estos fariseos no tenían nada de esto. Eran injustos, no le importaba ser misericordiosos con lo que verdaderamente lo necesitaban, y no les importaba si Dios se agradaba de sus acciones o de ellos, porque a la única persona que ellos querían servir era a ellos mismos. Vamos a continuar con Mateo 23 y vamos a leer el 24. Mateo 23, 24. Si Luisito, por favor, puede leerme Mateo 23, 24. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Muchas gracias, Luis. Ahí vuelve y los llama guías ciegos, ¿verdad? Unos guías que no tienen misericordia, unos guías injustos y unos guías que no tienen fe en Dios. Claramente son guías vacíos, ciegos. Pero, muy interesante cuando yo leí este versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué interesante refrán, ¿verdad? Vamos a discutir este refrán para que podamos entenderlo. Dice que coláis. ¿Qué se cuela, Osvaldo? Exacto, ¿verdad? Algo que sea líquido. Lo más que hemos escuchado, colar el café, ¿verdad? Uno cuela el café para que entonces ese polvorín, ese grano se quede arriba y lo que baja es el café. Entonces, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Por qué estos dos animales? Para poder entender por qué estos dos animales, vamos a pasar a Levíticos 11, el versículo 4. Osvaldo, si puedes leerme, Levíticos 11, 4. Levítico 11, 4. Sí, perdóname, léeme el 20 primero y después el 4. Ok, dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Ok, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, en este sentido, un mosquito. El mosquito se debe tener en abominación. El mosquito era un animal impuro para el pueblo de Israel. Ahora, Osvaldo, léeme el 4, por favor. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida,
lo tendréis por inmundo. Ok, el camello también era considerado un animal impuro, ¿verdad? Aquí tenemos una lista de varios animales que en el pueblo de Israel se consideraban inmundos, así que no se acercaban a ellos o no se los comían, porque eran inmundos, eran impuros, abominación. Entonces el versículo 24 dice, mas cuelan el mosquito, pero el camello se lo tragan. ¿Por qué? Son dos animales inmundos, dos animales sucios. ¿Cómo de grande es un mosquito? ¿Verdad? Diminuto, pequeñito, casi no se ve. Si está un poquito más al frente de ti, desaparece, no lo ves. No te va a hacer daño, exactamente. ¿Cómo de grande es un camello? Enorme, gigantesco. Mis hermanos, un camello es gigante. Así que ellos sacan el diminuto mosquito, pero se tragan el camello completo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos les interesa no cometer errores pequeños, pero cometen errores graves y grandes que verdaderamente los puede que ahogar de un solo, ¿verdad? De un solo trago. Si tú te tragaste un mosquito, pues te lo tragaste. Si quieres tragar un camello, te vas a morir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir este refrán? Estos fariseos estaban permitiendo abominaciones grandes entre ellos y el pueblo de Israel. Pero estaban atrás de todos los mosquitos que no podían cometer. El diezmo. Lávate las manos. Eres injusto. Síguelo por ahí para abajo. ¿No tienes misericordia? Muchacho, eso no importa. ¿Te hace falta la fe? Ten fe en ti mismo, olvídate de Dios. Este era el problema serio y grave que estos fariseos estaban cometiendo. Como dijo Osvaldo, estaban pendientes de pequeñeces, de cosas que si las dejabas pasar, pues no te iba a hacer un daño extremo al tú no evitar estos errores o estos pecados que eran de un tamaño de un camello. Volvemos a lo que cuando está pasando en nuestras vidas o en una vida de algún hermano cercano, un problema grande o un error grande. ¿Cuántas veces ignoramos estos problemas grandes? No, eso yo lo voy a resolver con tiempo. No, que ese hermano, pues, Dios me lo bendiga y que él pueda resolverse con tiempo. Muchas veces ignoramos estos camellos, mis hermanos, inconscientemente, por no hacernos sentir incómodos, por no traer tensión, por no ofender a nadie. Prefiero no ofender a que no se salve. Y a veces estos camellos no los colamos en nuestra vida, no los colamos en la iglesia y no los colamos en nosotros. Pero vemos un mosquito y nos preocupamos por él, porque ese mosquito es irritante, ¿verdad? Y vuelve y se te para en el ojo, y vuelve y se te para en la nariz, y tú estás ahí luchando con él. Y el mosquito te irrita más que un problema tan grande como un camello. Uno piensa, no, esos fariseos, chachos, eran terribles, ¿cómo van a colar un camello? A veces nosotros colamos mosquitos y no el camello. Y no a propósito, sino porque tenemos una falta de crecimiento espiritual, una falta de evolución en nuestro espíritu, porque no lo hacemos a propósito, es falta de crecimiento, es falta de práctica, es falta de crear estos buenos hábitos en que nosotros podemos colar el camello en vez de dejarlo pasar. Tenemos que aprender a trabajar con estos camellos que hay en nuestras vidas. Solos no nos vamos a echar el camello al hombro. Nos vamos a empujar un camello porque un camello puede más que nosotros. ¿Con quién? Con Cristo, mis hermanos. ¿Cómo colamos bien un camello? Con Cristo nada más. Sin Cristo, imposible. No es posible. Así que con Cristo empecemos a trabajar en estos camellos que hay en nuestras vidas. Enfoquémonos más en el camello que el mosquito. Porque ¿por qué estos fariseos se enfocaban en los mosquitos? Para hacer sentir bien. Yo estoy sirviendo a Dios. Yo estoy obedeciéndolo. Yo estoy siendo un buen líder. Estoy siendo un buen cristiano porque estoy pendiente de cada mosquito. Ningún solo mosquito se me escapa. ¡Pah! Lo cogí. Chacho. Estoy súper bien. Cazamos los mosquitos para hacernos sentir bien. Para creernos grandes cazadores, ¿verdad? Chacho, ningún mosquito se me escapa. Yo tengo un ojo de águila. Yo tengo unos reflejos increíbles.
pero el camello en mi cara y lo dejo pasar. No cacemos mosquitos para hacernos sentir bien mientras hermanos. No cacemos mosquitos para pensar que estamos bien con Dios. Hagámonos claro de que estamos agradando a Dios, porque si no va a haber nuestras consecuencias, mis hermanos. Va a haber nuestras consecuencias en que venga Cristo y nos llame, ¿qué? Hipócritas. Y yo no quiero que Cristo ni a ustedes ni a mí nos llamen hipócritas. Yo no quiero que ni yo ni ustedes dejen pasar un camello. Y yo quiero que cada uno de nosotros estemos llenos de justicia, estemos llenos de misericordia y estemos llenos de fe que agrade a nuestro Dios Todopoderoso, que nos salvó y nos perdonó con la sangre de su Hijo, y que esa sangre no haya sido derramada en vano. Y que no nos preocupen más las pequeñeces y dejar pasar las cosas grandes. Así que, hermanos, con esto los dejo. Si tienen algún comentario, Dario, levantaste la mano. Sí, porque a la misma vez quiero imponer el Evangelio, que la sangre de Cristo es para lavar nuestras imperfecciones que puede pasar. Los fariseos demostraron que ya estaba a un punto de sintético, falso. Entonces, la lucha del cristiano es diario. Vamos a hacer errores, vamos a fallar, pero hay que evitar que llegamos a un corazón frío, corazón muerto. Y con cada paso, o vamos para adelante o vamos para atrás. Los fariseos tomaron tantos pasos para atrás que ya no se sentían lo que estaban haciendo. Pero nosotros como cristianos, con la promesa de la sangre de Cristo, podemos tomar pasos para frente, aunque hay momentos que turbamos, pero hay que seguir para adelante. Amén. Sí, siempre andar hacia adelante con Cristo, ¿verdad? Creciendo en Cristo, ¿sabes? De lo que dice el versículo, que quitan el mosquito y se tragan el camello, y lo aplicamos a nuestra vida personal, nuestro crecimiento, no estar pendiente de las faltas ajenas. De la misma manera que juzgamos y criticamos las faltas ajenas, confrontémonos nosotros mismos y trabajemos en las faltas porque tenemos faltas. Y si trabajamos en nosotros, ¿verdad? No nos vamos a tragar el camello. Yo no soy mejor cristiana por juzgar la falta del otro, por ver que está frío espiritualmente, porque es que estoy cayendo en crítica, estoy cayendo en juzgar, y eso tampoco es bueno y agradable. En vez de concentrarnos en las faltas de los demás, confrontemos nosotros mismos, enfrentemos nuestros verdaderos errores, a veces esos que están bien escondidos en el corazón, que como tú dices, los tenemos ahí cobijaditos y cubiertos porque no queremos que salgan. Exacto. Los tapamos, pero si confrontamos, hay una laminita que dice que la peor tarea del ser humano es examinarse a uno mismo. Claro. Nos encanta ver las faltas ajenas, pero no nos gusta ver las de nosotros. Las tapamos, las escondemos. Y si nosotros confrontamos esas faltas, va a haber cambio. Las faltas ajenas las usamos como distracción, ¿verdad? Óyeme, ¿tú viste cómo está el hermano Osvaldo? Los problemas que tiene y todo eso, y cómo él está haciendo, cómo él está creciendo. Yo tengo que ver eso porque yo tengo que ayudarle, yo tengo que decirle, yo tengo que señalarlo. Y así, ¿qué pasa? Yo me creo mejor cristiano. ¿Por qué? Porque estoy amando a mi prójimo, estoy velando por los hermanos, pero ¿cómo? Bueno, tú estás mal con Dios. ¿Pero por qué? Como dice la hermana Isaura, no quiero verme a mí, ¿verdad? Deja de estar distrayéndote con la paja en el ojo de tu hermano y concéntrate con la viga que hay en tu propio ojo, ¿verdad? Estamos interesados en los mosquitos e incluso a veces en los camellos de otros, pero no en el nuestro, porque no nos gusta revelar que somos imperfectos, y es la realidad. Uno puede decir, no, yo soy imperfecto, pero ¿verdaderamente lo crees? ¿Verdaderamente tú estás seguro de que tú eres imperfecto o solo es un decir para ti? Yo no puedo vivir sin Cristo. Qué raro, porque de lunes a viernes parece que lo estás haciendo muy bien. Porque si uno pudiera vivir sin Cristo, es todos los días, no más que los domingos. Yo soy una persona que sin Él no soy nadie.
Parece que sí te crees alguien sin Él. Así que, ¿verdaderamente sentimos esa dependencia? ¿O solo es una imagen en que yo dependo de Cristo, pero no le abro mi corazón? No le abro mis problemas. No les hablo mis imperfecciones. Soy imperfecto, Cristo me perdona. Pero ¿qué imperfección le he demostrado yo a Cristo? ¿Cómo yo he pedido su ayuda? ¿Cómo yo me he entregado con Él? No es entregarse nada más por boca. Y un amén. Tiene que ser de cuerpo, de corazón, de espíritu, en que tú puedas entregarle esos camellos, los mosquitos, todos los animales a Cristo, en que Él te pueda rescatar y hacerse cargo que tus hábitos, tus acciones, tus pensamientos te hagan un hombre más justo, más misericordioso y con más fe. Y que sea agradable ante los ojos de Dios. Así que el Señor me los bendiga a todos.